Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Como pueden ver, hoy no estamos en el estudio normal y cotidiano. Hoy nos hemos salido de ese lugar ya conocido, o espero que muy conocido por ustedes, para trasladarnos al maravilloso mundo del siglo XIX y más puntualmente irnos a ese paradisíaco lugar que es Jalapa, Veracruz, México. Por si acaso alguien nos ve más allá de nuestras fronteras, me estoy refiriendo a Jalapa, Veracruz, México. ¿Por qué nos estamos yendo hacia allá? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Muy simple, debido a esta antología. Como lo pueden ver en mis manos, hoy vamos a hablar sobre esta antología llamada La Bohemia, que hace referencia a un suplemento, por llamar así, un periódico cultural, literario en mayor medida, que se llamaba La Bohemia Jalapeña. Y para hablar de esta maravilla, que obviamente les voy a recomendar en su momento y les voy a explicar el por qué tenemos que adquirir, tenemos que conocer, tenemos que acercarnos no solamente a esta antología, sino a los autores y autoras que comprenden la misma. Hoy voy a hablar con la persona responsable y la que encabeza esta antología. Es decir, me estoy refiriendo a mi buen Francisco Jácome García, a quien le doy la más cordial bienvenida a Yo Leo y te agradezco infinitamente tu presencia en Yo Leo. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme y pues para compartir con todos tus seguidores pues este proyecto literario decimonónico. Pues efectivamente, ¿no? Estamos hablando siglo XIX. Comencemos con la base. Entonces vamos a hablar precisamente de la antología y es la pregunta obvia de aquellos que nos inmiscuimos en los vericuetos filológicos. ¿Cómo nace tu interés por el recopilar esta obra, este suplemento, este periódico literario llamado La Bohemia Jalapeña? Pues mira, previo a la pandemia, cuando ya había empezado la pandemia, pues me pedí un paquete de libros para pues, echármelos en la pandemia. Dentro de estos libros yo me pido uno llamado Una historia de zozobra y desconcierto, que era un análisis, una investigación sobre las primeras escritoras mexicanas profesionales, de la maestra Leticia Romero Chumacero. En este libro me encuentro con que fue una jalapeña quien en 1866 publicó un poemario llamado Ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, y que este libro podría ser considerado el primer libro publicado por una mujer en México. Y ya, eso era todo lo que decía. No había una investigación profunda sobre ella, ¿no? Porque pues este libro abarca pues toda la historia de la escritura de la obra escrita por mujeres en México. Entonces pues yo, al ser de Jalapa y al no haber nunca escuchado sobre María del Carmen, pues me di a la tarea pues de investigarla. Desde niño siempre he sido pues muy curioso, siempre me ha gustado la historia, siempre me ha interesado la literatura, y en este caso pues porque mi formación es teatral y porque este libro decía que esta María del Carmen también había escrito teatro, entonces a mí me interesaba pues el teatro que ella había escrito. Me voy investigando, obviamente no hay nada sobre ella, nada en internet. Entonces es cuando pues yo empiezo a meterme a la hemeroteca digital, a ver los periódicos del siglo XIX, y pues me encuentro con que María del Carmen era parte de un grupo llamado La Bohemia Jalapeña, que era un grupo de 8 escritores, 4 mujeres y 4 hombres, de entre 18 y 31 años, que en 1871 se reunieron para publicar un periódico literario llamado La Bohemia Jalapeña. Y fue como pues una investigación que fue como una bola de nieve, ¿no? Porque empezó como una intriga de quién era María del Carmen Cortés, y de pronto yo les estaba haciendo un libro a 8 escritores, de los cuales hasta ahorita esta es la primera vez que se publica la obra de estos 8 escritores. Algunos de ellos publicaron en vida libros, otros no, pero pues esta es la primera vez que se reúne la obra de la Bohemia Jalapeña, y así fue como nació este proyecto. Bueno, pues muy interesante, y justamente este aspecto que tú mencionas, que tu formación es histriónica,
y de repente pasarte al mundo de, no solamente de la lectura, o sea, obviamente los actores, las actrices leen, preparan todo su personaje, el ambiente y todo, pero irse más allá, o sea, esta antología que tú encabezas, pues no solamente es recopilar nada más los textos, sino también buscar su vida, Claro. desde la vida, la biografía de los autores y las autoras que componen este grupo. Y entonces la pregunta que me surge en este momento es, ¿en qué momento o cuáles fueron tus bases para poder rastrear tanto el periódico tal cual y la vida de estos 8 autores o 4 autores y 4 autoras, para darle su lugar, de tu corpus que conforma esta antología? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, hay un artículo escrito por Francisco R. Vargas en un libro llamado Cronología Jalapeña, de un investigador que se llamaba Leonardo Pasquel, que después hablaré un poquito sobre él. Él publicó una serie de tomos sobre la historia de Jalapa, y en un tomo hay este artículo llamado La Bohemia Jalapeña, escrito por Francisco R. Vargas. En este artículo menciona que pues esta asociación existió, conformada por esos 8 escritores, menciona a los que fueron sus maestros, y ya, eso fue todo. Ese es el único texto donde menciona a los 8 escritores que conformaban la Bohemia, es el único. Entonces, yo veo que es en 1871 esta publicación. Entonces, en la hemeroteca digital empiezo pues a indagar justo en 1871, buscando las palabras clave: jalapeña, bohemia, escritores, poetas, Carmen, Josefina, y fue donde me doy una gran sorpresa, que en 2 periódicos de aquí de la Ciudad de México, El Ferrocarril y otro que se me olvidó ahorita el nombre, El Siglo XIX, anuncian que un grupo de jalapeños mandaron aquí a la Ciudad de México sus tomos de la Bohemia Jalapeña. Y los felicitan, ¿no? Y dicen como felicidades a Vicente, felicidades a Ricardo y a Carmen, que pues ahí anda, ¿no? Entonces, cuando yo veo ya las notas de los periódicos, es como, va, sí existieron, sí existió la Bohemia Jalapeña, sí existen estas personas. Coinciden, este artículo que te comento al principio y estas notas coinciden en que Carmen, Ricardo, Vicente y Daniel fueron parte de la Bohemia Jalapeña. Pero las noticias no nombran a Clotilde, ni a María, ni a Pedro, ni a... alguien se me está yendo ahorita seguramente. Pero mencionan las noticias que pues este periódico, si bien estaba hecho por Carmen y ellos, también había poemas de otros escritores jalapeños. Entonces podría ser que los que no nombran, que sí nombran el artículo, pues ahí está, ¿no? Entonces, ya teniendo esta base de que sí existió la Bohemia Jalapeña, ahora era indagar sus biografías, las cuales nunca habían sido publicadas. Francisco Sosa y Julio Zárate los mencionan en alguno de sus libros, mencionan a Ricardo Domínguez, mencionan a Clotilde Zárate, pero muy así de que poeta jalapeño, punto, eso era todo. Josefina Pérez llegó a ser publicada en alguna antología, pero no era como tan profunda su biografía. Y regresando a este señor Leonardo Pasquel, aquí hay como una cosa fea con él, porque si bien él hizo mucho rescate de la historia de Veracruz y sobre todo de la historia de la literatura en Jalapa, sus datos están mal, muy mal, y las biografías que escribió sobre mujeres pues obviamente tienen pues estos tintes machistas. Y yo al leer eso fue como, no, güey, o sea, estas mujeres hicieron un montón de cosas, y estos hombres también, pero como que las ninguneaba mucho, ¿no? Como que la biografía de Clotilde Zárate, por ejemplo, que me da mucha risa y esa es la que siempre cito, es que la biografía de Clotilde era como: Clotilde Zárate, hija de Manuel Zárate, quien fue un alto funcionario de gobierno, quien fue amigo íntimo de Miguel Lerdo Tejada, quien hizo muchas cosas, no sé qué. Y se la pasa hablando de ellos dos. Pero también fue hermana de Julio y Eduardo Zárate, quienes fueron escritores, diputados, no sé qué, y hablan, y pareciera que no se pudiera entender la figura de Clotilde si no se entiende como su alrededor masculino, ¿no? Entonces, y por ejemplo en la biografía que llegó él a escribir de Carmen Cortés, menciona como, pues era una mujer retraída. Era como, güey, ¿cómo sabes que era una mujer retraída? No la conociste, o sea, esta señora se murió hace 150 años, o sea, como que había estos juicios que no sirven de nada, ¿no? O sea, a mí nada me dice sobre Clotilde que fue hermana de no sé quién e hija de no sé quién.
mucho menos que Carmen era una mujer retraída. Entonces, ese tipo de cosas, en lugar como de, o sea, pues sí me daban risa, ¿no? Pero hacían que me quisiera clavar más y que empezara a investigar realmente quiénes eran, o sea, verdaderamente estas mujeres y estos hombres, ¿no? Porque también las biografías de los hombres pues eran como muy breves y no decían nada, porque para los hombres obviamente se les ponía como con un intelecto muy grave, pero tampoco me decían nada de eso, ¿no? O sea, como que necesitaba profundizar. Entonces es como yo empiezo a investigar sobre ellos, sobre estas 4 mujeres y 4 hombres, y prácticamente sus biografías fueron a partir de la hemeroteca digital. O sea, sus biografías las reconstruí a partir de las noticias de los periódicos del siglo XIX, de entre 1864 y 1894, de los archivos de la Catedral de Jalapa y del Archivo Histórico de Jalapa, que por ahí tienen algunas cositas importantes. Con todo eso fue como yo voy armando las biografías de estas personas y me voy pues dando cuenta dónde fueron publicando, dónde no, y también rastrear los periódicos donde estuvieron ellos publicados, ¿no? También me sirvió mucho conocer primero con quiénes se rodeaban para entonces llegar por ese lado, porque posiblemente no podría yo llegar directamente, ¿no? Tenía que tener como un conecte con otro escritor seguramente, y ya conforme fuera conociendo al otro escritor, quizá él me podría ir acercando a alguna escritora o algún escritor, cosa que sí pasó. Esto que mencionas justamente, y eso es para la comunidad de Yo Leo, a esto se le llama el trabajo filológico. Es justamente ir rastreando, es decir, la máxima que tenemos nosotros en este espacio es: nada viene de la nada. Es decir, estos escritores, estas escritoras eran producto y un reflejo de su época. Entonces, que llegara alguien a querer hacer su vida y que en vez de concentrarse en su vida, en vez de concentrarse en sus letras, tal vez hasta cometer la falacia de decir, puedo deducir su personalidad a partir de sus letras, era hija de, hermana de, prima de, esposa de, que eso es algo que justamente hoy en día se está haciendo notar, ¿no? Que las mujeres, en el caso particular de las mujeres, es importante darle su lugar y su valor por lo que ellas hacen. En el caso particular de tu corpus, pues son escritoras, ¿no? Y también eran partícipes de círculos literarios, encabezaban movimientos culturales. Es porque prestaban su casa, prestaban su biblioteca, generaban eso. Entonces, justamente el trabajo filológico, que eso es como que un aspecto importante y que invito a la comunidad de Yo Leo a tomar conciencia de lo que hay detrás. O sea, uno ve la antología y ve la serie de poemas y ve, por ejemplo, estas biografías, y es importante decirlo, detrás de estas biografías que vemos de cada uno de estos autores y de estas autoras, hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay ese esmero por rastrear la información correspondiente, ¿no? Desde la transcripción tal vez del poema, tal vez al final terminó siendo lo más fácil, claro, pero sí. Rastrear a estas mujeres, a estos hombres, entender en su contexto. Y algo que, por ejemplo, me llama demasiado la atención de este corpus, de esta bohemia jalapeña, es esa equidad que hoy tanto se busca, tanto se busca 100 años después, 150 años después, de 4 hombres, 4 mujeres, ¿no? Y que justamente, y todavía para que más me llama la atención era que eran personalidades totalmente diferentes, que se ve tanto gracias a tu rastreo de su biografía, como a sus letras, ¿no? Las temáticas, que unos hablan a favor de Maximiliano y Carlota, pero otros hablan a favor de México y de combatir a la patria, porque no olvidemos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El México independiente apenas estaba resurgiendo, había ya ocurrido el Segundo Imperio, conservadores contra liberales, todos esos vericuetos que sabemos, o esperemos saber, los que principalmente somos mexicanos, esos contextos, esos personajes, esas situaciones llaman la atención, pero no olvidamos esos matices románticos, ¿no? De hablar del desamor, de la tristeza, estas cartas, ¿no? Hay algunas cartas justamente en la antología, ¿no? Que habla de el hastío y la melancolía, y eso nos muestra precisamente lo que conformó México en sus orígenes, ¿no? Ese lo que hoy se consideró el nacionalismo, ¿no? De la patria recién nacida, pero también esto que veríamos principalmente al final del siglo XIX, que era este decadentismo, este miedo, esta incertidumbre del fin de siglo, pero tenemos estos preámbulos, y justamente producto de tu rastreo y de tu esfuerzo es donde podemos encontrar precisamente, ¿no? Las obras que
sí, muchos que son amantes del siglo XIX lo pueden ver, por ejemplo, en esta edición que sacó la Universidad Nacional de Todo México del Renacimiento, ¿no? Este periódico que destaca Ignacio Manuel Altamirano, y muchas composiciones de estos autores y de estas autoras estaban ahí, pero es importante conocer, qué mejor conocer la bohemia jalapeña desde un jalapeño y desde el trabajo, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Es decir, es algo muy importante que mencionar. Todos los lugares básicos para tu corpus son Jalapa, o sea, es el registro civil, son las iglesias, son estos elementos que tú mencionas en las notas al pie de página, ¿no? ¿Sabes? La fecha hasta incluso de bautizo, ¿no? O sea, nació en tal fecha, pero fue bautizado gracias a ese rastreo, que también a su vez eso evidencia la importancia histórica. Otra vez, la máxima de este espacio, nada viene de la nada, entonces entender el contexto del rastreo tanto histórico, el rastreo civil, algo hasta eclesiástico en este caso de un bautizo, un matrimonio, una defunción, y qué mejor menciono esto porque en el contexto, ¿no? La separación Estado-Iglesia. Entonces, esos dos elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos estos tres elementos que son fundamentales para el siglo XIX, ¿no? La Iglesia, el Estado y la literatura, el arte, ¿no? Este esmero que se tiene en México cuando se hace independiente por buscar su voz propia. Claro. Pues hay composiciones que hablan de México y cómo desean a México, todavía es un deseo. Que 150 años después, este poema lo podemos seguir aplicando, ¿no? Sí. El esmero y que no se minimice y que se valore su entorno, a su gente. Cuando tú poco a poco ibas caminando en esta búsqueda del rastreo de la vida y la obra de estos 8 personajes tan importantes, ¿qué dificultades te fuiste encontrando? Que tuvieran sentido sus biografías. Creo que la mayor dificultad fue crear sus biografías. Y obviamente me entró como en un momento algo de inseguridad porque pues yo no pertenecía como a la academia literaria de Jalapa, de la Universidad Veracruzana y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso sí fue como en algún momento, ¿no? Ya después pues seguí con mi proyecto. Pero sí fue como un momento como de incertidumbre, de saber si lo tenía que hacer yo, o por qué lo tendría que haber hecho yo, o mejor esperar a que alguien lo haga, ¿no? Pero pues no, o sea, eso fue como una dificultad porque fue una inseguridad. Pero ya hablando del texto como tal, pues lo más difícil fue como recrear su biografía, no inventarle nada, como lo hizo Leonardo Pasquel. Yo no quería ser un Leonardo Pasquel cualquiera, ¿no? O sea, sí quería como dignificar a cada una y a cada uno, ¿no? Y también porque ellos, la mitad emigró para acá, para la Ciudad de México. Entonces, rastrearlos aquí también, dónde anduvieron aquí, qué hicieron aquí, ¿no? Que pues la mitad de su vida literaria pues la hicieron aquí en la Ciudad de México, ¿no? La mitad se murió aquí, la otra mitad se murió allá en Jalapa, ¿no? Entonces como que también entender por qué era importante, porque eso también fue una problemática en algún momento, por qué es importante hacerles un libro a la bohemia jalapeña, ¿no? ¿Por qué los tienen que conocer? Y pues al final de cuentas, pues son los pilares de las letras de Veracruz, o sea, queramos o no, porque sí está Clavijero y Francisco Javier Alegre también, pero en poesía, pues ellos son, ¿no? Y otros que pues vienen también después, ¿no? Y otra dificultad fue, pues, elegir qué textos iba a poner en la antología, porque pues una cosa era que me gustaran a mí y otra cosa es que tuvieran una importancia histórica o literaria, ¿no? Yo hice una selección de María del Carmen, de Josefina y de Ricardo, porque ellos sí publicaron sus libros en vida. María del Carmen publicó sus ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, su obra de teatro, Escenas Mexicanas, y su novela Julia, o Paseos Matinales en Jalapa. Voy a hacer un paréntesis en esta novela, porque esta novela no estaba identificada por la maestra Leticia Romero Chumacero. Es cuando yo me encuentro con el cronista de la ciudad, Vicente Espino Jara, quien también fue un gran apoyo en mi proceso de escritura de este libro, porque él me dijo como, oye, creo que tengo una novela de ella, pero no sé, o sea, te la enseño un día, ¿no? Nos vimos en un café, llevó un librito pequeñito, y decía Julia o Paseos Matinales de Jalapa por M.D.C. Santana. Y pues leyendo la novela,
pues habla sobre, o sea, María del Carmen Cortés expone una problemática que le sucedió a su amiga Julia, que Julia fue abusada sexualmente por un hombre y que Julia se tiene que ir a encerrar a una cueva para que pues la gente no la señale, no la critique. Y ya pues todo lo que pasa, ¿no? La aventura, el hijo que tiene esta señora al final. Y al final de esta novela pone, cuando murió Julia, yo principié a escribir esta novelita en honor a mi amiga, que no sé qué, ¿no? Entonces, pues esta novela también fue como un descubrimiento muy importante, porque entonces esta novela también podría ser considerada la primera novela publicada por una mujer en el siglo XIX, ¿no? Y una novela de denuncia, de cierta forma, ¿no? Josefina Pérez Silva, por otro lado, sí escribió sus 2 tomos de poesías y rimas, que aparte de ella, Josefina era el crush de todo el Parnaso mexicano, de verdad, ningún poeta así medio conocidillo, o sea, todos, perdón, le escribieron: Guillermo Prieto, Manuel Paino, Altamirano, todos, o sea, Josefina tenía crusheado a medio Parnaso mexicano, de verdad. Hay un tomo de El eco de ambos mundos que prácticamente tratan de poemas a Josefina, que son, como 30, 40 poemas dedicados específicamente a ella. Cuando viene aquí a la Ciudad de México es todo un caos, porque todos quieren conocer a Josefina, aparte porque Josefina ya era la poeta cuando ella ya vino a radicar a la Ciudad de México, porque aparte cabe señalar otra cosa de Josefina, que Josefina estuvo presente, o una de sus composiciones estuvo presente en el primer homenaje que se le hace a Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México, ¿no? Que fue hecho por Eliseo Hidalgo en 1874, me parece, sí, 74. Josefina manda desde Jalapa un poema, Camelias Blancas, y un texto de Laureana Wright. Entonces Josefina y Laureana eran como las primeras mujeres que ya podían entrar dentro de estas asociaciones literarias, ¿no? Regidas obviamente pues por puros hombres, ¿no? Como pura vaca sagrada de las letras decimonónicas, Altamirano, Paino, Prieto, Vigil, obviamente, ¿no? Y Ricardo Domínguez pues sí también publicó varios libros de poemas en su juventud y ya en su adultez, y publicó muchos relatos, muchos como lecciones morales, ¿no? Entonces, de ellos sí fue difícil seleccionar, porque su obra era muy muy vasta, porque no solo fue lo que publicaron sus libros, también lo que llegaron a publicar en periódicos como El Renacimiento, este proyecto de descentralización de las letras que hizo Altamirano en 1868-69, ¿no? Y que eso hizo que los jalapeños fueran conocidos aquí en Ciudad de México, ¿no? Porque en el Renacimiento de jalapeños viene Carmen Cortés, de la Bohemia, Carmen Cortés y Clotilde Zárate. Pero otras veracruzanas también salen: Soledad Manero, Manuela Leverna, y pues los veracruzanos, ¿no? Ya de renombre, los Roa Bárcena y todos ellos. Entonces de ellos sí fue como complicado, porque aparte, pues, sí, leerme así todos sus textos, que obviamente no todos los textos tienen como una gran, no sé cómo decirlo, pues no están tan buenos, la verdad, todos, ¿no? Obviamente había unos muy moralistas, muy religiosos, pero al final de cuentas, pues no podía prescindir de eso, porque era lo que, pues, ellos querían exponer, ¿no? Mediante las letras. Y ya de parte de Clotilde Zárate, María Herrera, Pedro Guerra, Vicente Recasas y Daniel Díaz Casas, pues ellos no publicaron libros, ellos solo publicaron en periódicos. Entonces, de ellos sí puse todo lo que encontré, porque pues no pasaban de los 10 poemas. Entonces, pues de ellos pues sí fue como, pues ya todo, ¿no? Pues ¿para qué me quedo yo con uno? Mejor ya con todo, para que si en algún momento alguien, por alguna razón, investiga a estos escritores, pues sepa que pues ahí está todo, ¿no? Y si ellos tienen algo más que aportar, pues adelante, ¿no? Pero sí, eso fue lo más difícil, la selección, porque incluso cuando le llevé el borrador al maestro Ángel José Fernández, quien me hizo el honor de hacerme un prólogo, le enseñé la selección de poemas, y de Josefina me dijo como: quita estos que ni al caso, o sea, porque estos qué, y me dijo: y mete mejor estos. Entonces ahí, a transcribir El amor universal, que es un poema larguísimo, pero que el maestro me dijo que debería de añadir, justo como porque Josefina es la más experimental de todos, entre todos ellos. Y pues sí, eso fue lo más difícil. Entre ir hasta el panteón me fui, o sea, neta me fui hasta el panteón antiguo de Jalapa a buscar las tumbas de los que yo sabía que se habían muerto en Jalapa, pero pues no los encontré. Solo encontré a Ricardo Domínguez en una lápida súper olvidada, a punto de caerse, junto al gran mausoleo de Juan de la Luz Enríquez, que fue un gobernador de allá de Veracruz.
junto a esa gran tumba que está en medio del panteón, ahí sí, a un ladito así, una lapidita, menciona al poeta jalapeño Ricardo Domínguez de parte de sus amigos. Y ya, olvidadísimo el Ricardo Domínguez. De ahí en fuera, pues no, lamentablemente no he localizado las tumbas de los demás. Los años de distancia, pues ya hacen imposible, ¿no?, identificar los mausoleos de esas personas. También hasta ubiqué en el poema, en uno de los poemas de María del Carmen Cortés, había un poema que se llamaba Recuerdos de Ojuelos. Y yo decía, como, ¿qué es Ojuelos? ¿No? Yo creí que era una celebración, no se me ocurría nada, ¿no? Entonces estaba investigando y me doy cuenta que es una hacienda muy cerca del Encero. El Encero fue una hacienda de Antonio López de Santana. Pues obviamente resulta que María del Carmen era su nieta, ¿no? Entonces tiene sentido que la hacienda de Ojuelos también haya pertenecido a su familia materna, y que le diga a mi papá, pues llévame acá, y nos fuimos a la hacienda. Y ahí me llevé a mi papá a buscar esta hacienda, nos perdimos y todo, pero llegamos a la hacienda, actualmente pues es propiedad privada. Llegué, le dije al señor como, oye, pues que estoy haciendo un libro y resulta que una de las escritoras que estoy investigando vivió aquí, entonces pues quiero ver si me da chance de pasar. Y me dice, pues ahí hay una tumba en la capilla de la hacienda. Es una hacienda súper chiquita, no crean que es una hacienda tan grande, es una hacienda muy chiquita, pero tiene una capillita, ¿no?, con una pila de bautizo, y ya. Me dice, pues ahí hay una tumba de una señora, Santana, pero pues la verdad, quién sabe quién es esa señora, ¿no? Voy y resulta que pues es la mamá de María del Carmen Cortés, o sea, la hija de Antonio López de Santana, una hija que tuvo fuera del matrimonio, obviamente. Y en un poema María del Carmen dice que la tumba de su madre está entre las paredes de una capilla, y justo pues es eso, ¿no? Lamentablemente la tumba de María del Carmen no está ahí, pero a esos niveles me fui, o sea, de irlos a buscar hasta el panteón, de irlos a buscar hasta su casa. Literalmente los fui a buscar hasta su casa, pero más allá de ser, porque sí fueron dificultades obviamente en un momento, porque era como, ¿ahora a dónde me voy? Pero ya estando ahí, ya era como, la verdad era una felicidad muy grande, ¿no? Como compartir ese espacio con el que ellos estuvieron en algún momento o los enterraron, ¿no? Entre que pues eso fue, ¿no? Entre pues lo difícil y lo curioso al mismo tiempo. Y toda esta historia digna de que escribieras una novela, una crónica, porque es lo que está detrás de esta antología, es lo que está detrás de la antología, es este rastreo, no solamente bibliográfico, no solamente histórico de documentos, etcétera, sino de literalmente ir a los lugares. ¿Cuánto tiempo te costó toda esta travesía? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues como 3 años. 3 años y medio aproximadamente, porque fue un proyecto que, pues como era un proyecto personal y nadie me lo estaba pidiendo, pues me daba chance pues de postergarlo, ¿no? Por algunos meses estuvo parado, yo pues tenía otras cosas que hacer también, pero en el momento en el que lo vuelvo a retomar, ahora sí me fui todo derecho, pero pues ya, porque otra cosa que se me olvidó decir ahorita, que de las cosas que se me complicaron, se me complicó decir hasta aquí. Ya no encuentro nada. ¿Y qué pasó con 2? Que neta, te digo que muy espiritista todo el asunto, toda la usanza decimonónica, porque pues ya no encontraba más cosas de ellos, ¿no? Ya no encontraba más cosas de su biografía, pero mi sentido investigador me decía, ¿cómo madres no va a haber? Y ahí me voy, ¿no? Y buscaba y no encontraba nada, y pues ya, ¿no? Con María Herrera me pasó algo como muy curioso. María Herrera era la única que no era de Jalapa, ella era de Chihuahua. Por alguna razón se vino a vivir bueno, si compran el libro se van a dar cuenta por qué vino a hacer a Jalapa desde Chihuahua. Se viene a Jalapa, está una temporada ahí, y yo lo único que sabía de María Herrera era eso, o sea, que era una mujer que no era de Jalapa, porque las pocas cosas donde la nombran era eso, era una mujer que no era de Jalapa, íntima amiga de Carmen Cortés, punto, ¿no? Y no encontraba nada, busco de dónde era, resulta que ella era de un lugar llamado Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Entonces que me meto a Facebook, a los grupos de Guadalupe y Calvo, y yo de, oigan, soy de Jalapa, estoy haciendo una investigación literaria y estoy investigando una escritora que nació en Guadalupe y Calvo, por si ustedes me saben decir cómo poder localizarla, ¿no? Y fue bien bello, porque la gente así como súper emocionada, porque no tienen al parecer hombres ni mujeres ilustres de ahí, entonces pues como que también vieron ellos una posibilidad de una persona importante nacida de Guadalupe y Calvo, ¿no? Y ya el otro día me habla una señora y me dice, oye, ya me viene el archivo de la parroquia, pero
¿cuántos años crees que vivió María Herrera? Y dice, no, pues para ese momento todavía yo no tenía su acta de función ni nada. Y le dije, pues como 28, 31 años, o sea, el único dato que tengo de ella es que vivió muy poco, entonces yo me imagino que eso. Dice, no, pues que entonces no, porque el archivo de la parroquia empieza desde 1800 y tantos, entonces ella nació antes, entonces pues no encontramos nada. Y no encontramos nada. A partir de que yo me pongo en contacto con la gente de Guadalupe Calvo, empiezo a encontrar un montón de información de María Herrera en la hemeroteca digital, pero pareciera que me la ponían así enfrente, porque yo ya había cerrado el caso María Herrera, o sea, porque dije, ya no voy a encontrar nada. Y que me sale un artículo escrito de Juan de Dios Pesa sobre María Herrera, y ahí me viene a decir por qué estuvo en Jalapa, quién fue María Herrera, qué publicó, qué no publicó, por qué sus poemas no los encuentro, porque de ella solo hay 2 poemas. Y Juan de Dios Pesa ahí me dice por qué solo hay 2 poemas, pues porque María Herrera nunca quiso publicarlos, ¿no? Y fue bien curioso, ¿no? Cómo esto se fue como desencadenando, y en un día yo no tenía nada y de pronto ya hasta sé de que se murió. Porque sí, hasta ahí vi ya de que se murió la pobre María Herrera, ¿no? Y también pues viendo como pues estos círculos en los que cada uno estaba, pues ya era más fácil poderlos identificar desde afuerita, ¿no? Como que los mismos decimonónicos me iban ahí poniendo el camino para que pues, los fuera encontrando, lo cual se me hace algo como muy bello y también algo muy creepy y muy espiritista también. No, sí, y justamente esto que mencionas del espiritismo y así muy decimonónico, pero es algo importante, creo que ese es el trabajo del filólogo, ese es el trabajo del investigador, ese es el trabajo que implica, ¿no? Que no solamente es conformarte con yendo a la ruta segura, al corpus seguro, sino es esforzarte y usar la tecnología como una herramienta. O sea, eso es algo que siempre se ha criticado en este espacio, de que muchas veces usamos el internet nada más para el ocio, para el divertimento, pero también te puede servir para investigar, para rastrear textos, personajes, vida, obra, muerte, chismes, pero no solamente el chisme que alimenta al alma hoy en día, sino ese chisme que enriquece, ¿no? Que muestra de ello es conocer a estos personajes de Jalapa. Veracruz siempre es un estado emblemático para la historia de México en todos niveles, ¿no? Deportivo, político, cuántos presidentes no han sido veracruzanos, cuánto, pues, es la heroica, ¿no? Es la heroica, el heroico puerto de Veracruz. Entonces Veracruz, que sea tan emblemático, tan importante, pero que de repente nada más se concentraran en ciertos autores, ciertas autoras, pues es una injusticia, ¿no? Y todavía para acabarla, siempre hablábamos nada más de Veracruz, ¿no? Nunca hablábamos de los municipios, de las partes puntuales. Y obras, justamente antologías como la tuya, justamente muchos podrían pensar, pues, ¿qué importa? Todo lo contrario, y más en una época como la que tenemos hoy en día, ¿no? Donde buscamos ser únicos y diferentes, y buscamos rastrear, por ejemplo, este elemento, ¿no? De hoy, estas luchas feministas y demás, y aquí tenemos a mujeres, ¿no? Mujeres que eran tratadas, obviamente sí, o sea, no podemos olvidar el marco contextual e histórico, pero tenían su lugar. Esto que mencionábamos hace unos minutos, esta equidad, ¿no? 4 y 4, que tuvieran el mismo prestigio, el mismo interés. Obviamente se van a destacar, siempre va a haber jerarquías en todo, ¿no? En todo ámbito, pero entonces el siguiente cuestionamiento que yo tengo es, ¿cómo nace esa pasión? Ya lo había rastreado, y cómo se te acercan o cómo te acercas tú para transformarlo en la antología, en el libro. Porque muchos ahorita podrían decir, pues yo también tengo mis investigaciones y también me he desvivido por ellas, pero yo no las tengo publicadas, yo no estoy en Yo Leo platicando sobre mis andanzas filológicas de investigación y todo eso. ¿Cómo se logra gestar ya este proyecto que tú tenías en esta antología que tengo en las manos? Este proyecto, como te mencionaba, pues era un proyecto personal, es un logro personal, y no quería que nadie lo tocara. Me volví como muy celoso de mi proyecto. Lo compartía con todo el mundo, ¿no? Pero era como, es mi proyecto y yo le di 3 años de mi vida a esto. O sea, yo no quería que el libro tuviera un sello del ayuntamiento, nada, porque era mío, ¿no? O sea, solamente Javier, que es el ilustrador del libro y el que me hizo el empaquetado del libro y toda la edición editorial y todo, yo solo quería que Javier fuera el único que tocara el libro. Y yo, ¿no? Para hacerle correcciones. Y ya, nada más.
Entonces, pues yo lo gestioné, yo lo pagué. Muy decimonónico también, porque pues ellos también se pagaron, se autopublicaron, ¿no? Y porque también sabía que probablemente podría ser un proyecto difícil. Siento que ya viéndolo a la distancia, podría ser un proyecto de beca, podría ser un proyecto de Fonca, podría ser un proyecto PECDA, ¿no? Pero pues no se me ocurrió. En ese momento ya se me ocurrió ya cuando lo publiqué. Ya veremos para el tomo 2. A ver si ya sale por ahí un apoyo. Ahora sí lo agradecería. Pero de la Bohemia como que pues me encariñé mucho con ellos. O sea, y creo que siguiera siendo eso, ¿no? Como un proyecto pues personal y dije pues va, pues lo voy a publicar. Afortunadamente pues también tuve como la oportunidad de gestionarlo yo solo. Este primer tiraje que fue de 200 ejemplares nada más. Y pues cuando yo le pido al maestro Ángel José que me escribiera el prólogo, pues pasaron meses, ¿no? O sea, yo le comenté un día que si me hacía el prólogo, me dijo que sí, con mucho gusto. Pero pasaron meses. El proyecto ya estaba casi terminado. Y un día me manda el prólogo y fue cuando digo, su madre, sí lo tengo que publicar. Hasta ese momento asumí que el libro iba a ser publicado. No lo había asumido como tal. Porque incluso, o sea, llegué a pensar que liberarlo en internet y ya, ¿no? Hacer un ebook y ya, ¿no? Pero cuando me manda el prólogo y lo leo, que aparte es un prólogo muy bello, pues dije, no, pues sí tiene que ser publicado. Y pues es ya cuando hago una última revisión de todos, una última revisión de las biografías, de los textos, de todo, anexo el prólogo y pues salió. Y eso es lo que tienes ahí. No, y es que esto sí, siempre es importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos con los escritores, las escritoras, los investigadores, las investigadoras, y no se entiende esto, ¿no? Esto que estamos compartiendo, ¿no? 3 años de trabajo, obviamente te encariñas con tu corpus, te vuelves celoso, ¿no? No quieres mostrarlo tanto porque ese celo del trabajo, pero también por el otro lado por la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar? Claro. O sea, vas a decir, 3 años... ¿para esto? ¿Qué? O sea, como que blasfemo, ¿no? O sea, ¿cómo te crees, no? Porque dices, pues esto qué, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Puede ser, ¿no? Que felizmente creo que ha tenido una buena recepción, ¿no? En las distintas presentaciones, en los distintos eventos en los que has participado, ha tenido una buena acogida, ¿no? Es decir, paradójicamente, hablábamos antes de comenzar a grabar, que paradójicamente la recepción ha sido fuera de Jalapa. Entonces, ¿tú a qué se lo achacas? ¿A qué le achacas que en Jalapa no vean esto como lo que tú me decías de ese pueblito lejano de Coahuila que es, tenemos a un personaje ilustre? ¿Tú a qué le achacas de que en Jalapa esta obra no sea justamente que haya buscado incluso el gobierno o una institución, la misma Universidad Veracruzana, que oye, nos interesa y vamos a gestionarte, o te vamos a dar el espacio, o te vamos a ayudar en la edición, ¿no? Pues ellos tienen imprenta, todas esas situaciones? ¿Tú a qué le achacas esa situación? Bueno, en parte porque no les dije. No, o sea, ya invité como a gente del ayuntamiento para la presentación. Sí fueron, pero no hubo un interés después, ¿no? No me lo pareció como, oye, hay que hacer algo con este proyecto. Sí lo hay con el cronista de la ciudad, porque incluso se llegó a comentar la posibilidad de poner algunas placas con los nombres de los poetas a raíz de este proyecto, para pues resignificar también la tumba que te digo de Ricardo Domínguez. Ahí está el proyecto por ahí de, pues mínimo limpiarla, mínimo chapearla ahí para que pues no se vea tan mal. Pero pues no, realmente no sé a qué achacarlo. Podría ser que pues allá en Jalapa pues dan por hecho que tenemos una historia literaria importante y no hace falta asomarnos más lejos, ¿no? Aquí lo importante es por qué Jalapa es una ciudad tan importante a nivel literario. Pues en parte por ellos, ¿no? Que fueron los que pusieron a Jalapa en el mapa, ¿no? Y pues en otros estados pues supongo que pues les da curiosidad. O no sé, o sea, pues sí, yo creo que eso, pues les da curiosidad. Justo mandé unos ahorita a Baja California, ¿no? Y es como también a mí me provoca pues interés de cómo lo reciben ellos, ¿no? O sea, porque dentro de la antología pues yo nombro quizá algunos lugares de Jalapa, como que hay un contexto muy claro, ¿no? Pero pues cómo lo toma alguien de aquí de Ciudad de México, de Tijuana, ¿no? De donde sea. Pero bueno, ha tenido pues un buen recibimiento
Y pues porque aparte lo publicó 150 años después de que ellos publicaron este periódico literario, ¿no? Entonces, pues hay una pues, investigación que parte de algo de neta muy honesto, de presentárselos a México y decirles como, no todo es Guillermo Prieto y Altamirano, hay cosas como también interesantes, y es que hay que ver mucho la escritura de provincia, o sea, hay muchas cosas como muy interesantes, muy importantes, que han sido, si no ninguneadas, pues ni siquiera conocidas, ¿no? Y mínimo ahorita, para los proyectos que tengo, pues para el tomo 2 que si quieres ahorita platicamos del tomo 2 tengo identificados a 32 poetas, nada más de Jalapa del siglo XIX. Entonces, pues ¿cuántos no habrá también en Puebla y en Coahuila o no sé, otros lugares? ¿Y cuántos conocemos realmente, no? Entonces creo que también espero que este libro tenga el ligero impacto de cuestionarse en otros estados quiénes eran los decimonónicos de sus estados, ¿no? Y descentralizar esas letras. Así como lo hizo Altamirano en su momento, pues descentralizarlas también ahorita y emerger toda esta poesía mexicana que ahí está, olvidada, y que si bien podría ser costumbrista y podría tener inclinaciones a lo francés, a lo europeo obviamente, pero puede haber algo, ¿no? Puede haber algo interesante ahí, puede haber algo experimental y nos lo estamos perdiendo, ¿no? Porque no está afuera, ¿no? Porque está en los archivos por viento. Y entonces, pues esto, pues eso también es una de las, ¿cómo se dice? De los objetivos también, ¿no? De haber publicado ese libro. Y creo que le acabas de dar al clavo, porque todo el tiempo, en estas épocas de mundial y nacionalismos y demás que estábamos hablando y ponerse la playera, pues nos olvidamos de nuestra historia, ¿no? Incluso a los que somos partidarios de la literatura, del arte, es importante precisamente esto, ¿no? Es precisamente darle su lugar, no solamente leer los cánones, ¿no? Los autores canónicos, sino también comenzar a conocer, ¿no? Al autor de nuestra provincia y comenzar hasta incluso estar delimitándolo. Eso que tú dices que es algo que padecemos muchos los que alguna vez nos hemos dedicado a una investigación, delimitar, poner un límite, ¿no? Entonces tú comenzaste con Jalapa, la bohemia jalapeña, pero de repente es poner un límite, hasta dónde investigo, hasta cuándo, tiempos, espacios. Obviamente, felizmente tú tenías un proyecto personal, no tenías una institución que estuviera atrás de ya te dimos el adelanto, ya se tardaste. Esos elementos también muchas veces son importantes tomarlos en cuenta, y es también importante eso que tú estás mencionando, voltear hacia atrás para conocer nuestra historia. Creo que eso es una de las grandes problemáticas que tenemos, ¿no? Que a veces vemos como la historia o el pasado como algo que no vale la pena investigar, como de, ya pasó, no me importa, y es todo lo contrario, ¿no? Así, a lo largo de los versos, también de los textos en prosa o poesía en prosa que tú antologas, podemos ver a un México, podemos ver a una perspectiva, podemos ver unos intereses, más allá de lo filológico, o sea, más allá de lo filológico que ves el recurso y el tipo de rima, y que si el rima consonante o asonante, y si son pareados, y si son rima abrazada, cosas que a nosotros, los que nos interesa la literatura, pues sí, pero viéndolo para un mexicano cualquiera, que no de a pie, como le decimos comúnmente, y que no le interesa esas situaciones muy puntuales de la retórica y de la dialéctica, estamos ante un México que por un lado estaba naciendo formalmente, pero también tiene esta coyuntura, ¿no? Este conflicto, ¿no? Nosotros vemos la historia de México con el simple hecho de ver los años, de cuántos duraban los presidentes, y duraban una semana, 2 semanas, unas horas. Entonces, ese México convulso también se ve reflejado aquí, ¿no? Y muchas veces sin olvidar esta situación que se ve a final del siglo XIX con el modernismo, ¿no? Olvidarte del regionalismo, exactamente, ¿no? Este ámbito cosmopolita, ¿no? De olvidarte, entonces, obviamente, el modernismo era una respuesta, ¿no? Del realismo, del naturalismo, que hablaba demasiado de la gente, de la vida cotidiana, y los modernistas se alejan, pero es como para valorar esos modernistas, para valorar a un Salvador Díaz Mirón, para valorar a un Gutiérrez Nájera, para valorar a un Tablada, y todos estos autores que conocemos del modernismo, tenías que ver a quiénes le estaban respondiendo, claro, de manera directa o indirecta, a quiénes le estaban hablando, porque había esta pugna, ¿no? De no, ya no hablemos de México, hablemos de las grandes edificaciones al estilo francés, o los viajes, ¿no? Ese aspecto fundamental, pero es
pero somos mexicanos, o sea, sí, hoy lo vivimos hoy en día, es decir, muchas veces se menciona en clases, ¿no? Sin importar si es a nivel medio superior, o incluso educación básica, como cuando uno se acerca a los modernistas y dices, el negrito en el arroz de los modernistas era como este clasismo, ¿no? Que se alejaban del pueblo, del vulgo, pero teníamos que recordar que en estas épocas, pues más del 80% de la nación era analfabeta, entonces ellos eran unos privilegiados, ¿no? Tanto por estudiar y demás. Entonces, que encontremos a unos escritores que sí podrían tener un estatus importante, como lo vemos en tus biografías, ¿no? Que podían viajar, muchos de ellos fueron gobernantes, muchos de ellos tuvieron puestos importantes en escuelas. Algo que también es muy importante es la educación, ¿no? Que estudiaron para ser docentes, que fueron directores, que fueron rectores, que estuvieron inmersos en no solamente en la cultura, sino también en la formación, que eso es algo valioso. Hoy lo damos por hecho de, no, pues hasta por eso son indiferentes muchas veces el estudiantado, ¿no? Da por hecho de que el derecho a la educación es algo fácil, cotidiano, normal, pero si uno mira hacia atrás, va entendiendo que estos autores tal vez sí vivían en un mundo privilegiado, pero aún así se daban el tiempo para mostrar su perspectiva, válida, inválida, clasista, no clasista, cosmopolita, no cosmopolita, nacionalista, católico recalcitrante, fanático del Segundo Imperio. Eso va más allá, pero eso es la realidad de México. Es como cuestionarnos hoy, que los que creamos contenidos, en unos años, 150 años, un poco siguiendo tu corpus, que analizaran las formas en las que hablábamos. Claro. Las formas que queríamos nosotros mostrar, ¿no? La gente que hace reacciones hacia la comida de el restaurante elite y el que hace una reacción a unos tacos de la esquina. Y son los dos vocablos, son los dos Méxicos, esos dos Méxicos existen. Obviamente hace 150 años no había plataformas digitales, no había redes sociales, la forma de expresión era la palabra. Entonces, y aquí tenemos justamente esas reacciones, esas sensaciones, y creo que eso es lo encomiable de una antología como esta, porque nos muestra no solamente Jalapa, nos muestra también, es como si fuera una muestra representativa del México decimonónico, porque como tú dices, muchos de estos autores también vinieron a la Ciudad de México, entonces también se empaparon de la cultura, de los tópicos, las influencias, ellos mismos también influyeron de una u otra manera. Entonces creo que ese es el valor más importante, y que nazca de un proyecto, como tú bien dices, personal, tan íntimo, que no fue que alguien te dijo, pues aquí está el adelanto y hazlo, sino una pasión, ¿no? Y esa pasión se ve justamente aquí. Por eso era muy importante lo que te decía, cómo pasó ese trabajo de 3 años a este primer tomo, porque eso se lo digo a la comunidad de Yo Leo, este es el primer tomo de esta antología. Entonces no se ha cerrado, es algo que sigue vivo, sigue enriqueciéndose. Y entonces lo siguiente, como tú bien mencionabas, es ¿qué nos depara en el segundo tomo? Ya más o menos nos acercaste, ¿cuántos escritores tienes? ¿Cómo va esa pretensión de hacer un segundo tomo? Pues sí, es una pretensión. Pues que mira, conforme yo fui haciendo La Bohemia, pues obviamente hay conectes con otros poetas de la ciudad, ¿no? 2 mujeres en específico, Soledad Manero y Manuela de Leverna. De ahí de La Bohemia, Clotilde y Josefina se van a Puebla a fundar periódicos. Y lo hacen con Soledad y Manuela. Se van de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, y llegan a la Ciudad de México, donde ya todas estas son partes ya de el Liceo Hidalgo, la Concordia, la Sociedad de Zahualcóyotl, donde son socias honorarias, todas al mismo tiempo. Entonces como que pues no se quedaron en Jalapa, así como yo lo estoy haciendo. 150 años después, pues no se quedaron en Jalapa, porque pues yo también me salí de Jalapa pues para entrar también como a hacerme camino en lo que quiero. Pues también ellos y ellas, ¿no? Se salieron de Jalapa y ahí fueron emigrando para ver dónde caían, ¿no? Y es cuando yo estoy haciendo pues estos conectes con sus contemporáneos y sus círculos, cuando pues me doy cuenta que pues su círculo literario pues era como más grande, porque ellos nacieron entre 1860 y 1850 aproximadamente. Pero obviamente había escritores que habían nacido a principios ya del siglo XIX. Entonces, aquí en La Bohemia solo realmente quise poner los 8 de La Bohemia y ya, ni siquiera sus maestros, nada más a ellos. Entonces, en el segundo tomo, lo que yo quiero hacer es poner a los escritores previos a La Bohemia y posteriores a La Bohemia, ¿no? Empezando con un Joaquín María del Castillo y Lanzas, quien yo creo que podría ser considerado el primer poeta jalapeño,
porque él sí nació así a finales del 18, yo creo, y principios ya del 19, y pues tiene una gran obra literaria, y con familias que como lo son los Roa Bárcena, ¿no? Que pues también publicaron mucho, toda su familia fue una familia de intelectuales que publicaron como si no hubiera nada que hacer, porque ellos sí hicieron traducciones, hicieron poesía, cuento, novela, crónica. Juan Díaz Covarrubias, que también es uno de los más importantes escritores y que también se ha ninguneado mucho, y pues es un escritor prodigio porque pues lo mataron a los 21 aquí en Tacubaya, y y a sus 21 ya había escrito de que novela histórica, poesía, cuentos, o sea, estaban en otro mood los jalapeños del siglo XIX. Estos poetas, Juan Díaz Covarrubias, Roa Bárcena, eran los patrones de la bohemia, o sea, los Roa Bárcena y los Covarrubias todos caminaron para que la bohemia pudiera correr, o sea, sí los tenían presentes, ¿no? También los Zárate, ¿no? Los hermanos de Clotilde. Por aquí yo quise poner a Clotilde solita porque siempre me la ninguneaban en todas las antologías, y aquí siempre como, a ver, bonita, aquí vas a estar tú solita con tu propia biografía y tu propia obra, sin tus hermanos al lado, ¿no? Esos hermanos que se esperan. Y también va a estar su hermano, ¿no? En el segundo tomo, Eduardo Emilio, y eso es por el lado anterior de la bohemia. Por el lado ya posterior, pues estará Leoncio Espinosa, que también ha sido un encuentro bien bonito con él, porque igual Leoncio es de estos escritores que nada más vi que decía como poeta jalapeño, Leoncio Espinosa, y ya, ¿no? Y justo aquí en la biblioteca del UNAM, pues ya estoy yo haciendo las investigaciones para todos estos escritores, que van a ser 12. Y pues me encuentro con un libro donde le hicieron una biografía de Gabriel Cházaro, se llama el señor que hizo la biografía de Leoncio, y un librito que él publicó, Oración Profética. Pero de pronto me encuentro con una publicación en Facebook de un grupo que se llama Jalapa Antiguo, donde ponen una foto de Leoncio Espinosa y comenta a su nieta. Digo, yo fui nieta soy nieta de Leoncio Espinosa. Me pongo en contacto con ella. Y afortunadamente me empieza a compartir pues textos inéditos de Leoncio que dejó ahí, porque en cuanto él muere pues toda su obra la fueron a tirar, y pues Leoncio también tiene un lado periodístico que también quisiera rescatar, porque en el tomo 2 ya voy a poner también prosa, porque también es un género que ya fueron escribiendo y fueron publicando. Aquí añadí 2 cartas que se me hizo interesante porque justo es de Josefina a Ricardo y de Ricardo a Josefina, pero aquí en el tomo 2 pondré algunos artículos, cuentos cortos, te digo, de Leoncio Espinosa. Como son 12, se me olvidaron ahorita. Soledad Manero, obviamente. Soledad Manero es una poeta que tengo muchas ganas de investigarla, porque también parte de la nada, pero tiene una obra muy muy vasta. Ella sí publicó también un poemario, Mis Lágrimas, que se llama, ella en Orizaba lo publicó. Pero aquí hay algo curioso, su esposo, de acuerdo, es que justo Sierra le manda una carta a Ignacio, está Altamirano, Ignacio Altamirano, le manda una carta cuando era el Renacimiento, 1868. Le manda una carta y le dice como, oye, aquí te mando unos poemas de Soledad Manero, es una morra de aquí de Veracruz, léelos, son muy buenos, nada más no los publiques, porque su esposo se enoja. Y su esposo pues ahí tenía como, le dice un insulto muy chistoso, pero es que siempre se me olvida, siempre que lo cito se me olvida. Ya lo voy a traer aquí pegado para que nunca se me olvide, pero siempre se me olvida. Entonces muere el esposo y no, hombre, Soledad empieza así, publique. Obviamente sí publicó estando este esposo ahí, pero siento que sí fue un impedimento muy grande para ella pues tener esta clase de hombre como esposo. Y aparte porque ella fue fiel partidaria del espiritismo, que tiene una onda ahí muy muy fuerte. Tan importante su obra espiritista que fue publicada en Barcelona, en Madrid. ¿Cómo di hasta ahí? No lo sé, pero ya di hasta ahí. Y me doy cuenta pues de esa importancia espiritista, cosa que comparte con Juan Díaz Covarrubias, que es algo que ahorita te comento. Y para finalizar el tomo 2, cierra con un obispo, Joaquín Arcadio Pagaza, quien fue originario de Valle de Bravo, pero pues fue obispo de Veracruz con sede en Jalapa, y es en Jalapa donde también hace mucha de su traducción, mucha de su obra poética. Finalmente muere en Jalapa en 1900
7 o 17, uno de esos 2 años, creo que 17. Y con él acaba ya este tomo, esta antología, la cual llevará por nombre El Parnaso Jalapeño. Y con este obispo pues va a terminar toda esta obra, porque ya ahí ya empezaría pues ya otro tipo de escritura. Te comentaba lo del espiritismo porque es un tópico que van a ver mucho en el tomo 2, porque incluso la obra, la antología la abre Juan Díaz Covarrubias. Juan Díaz Covarrubias lo asesinan a los 21 años. Su hermana Adela fue espiritista. Entonces, en un periódico que encontré, que tuve la dicha de encontrar, menciona que Adela mandó un poema que le dictó Juan Díaz Covarrubias desde el más allá en una sesión espiritista. Y se me hizo sumamente curioso y muy bello también, porque Adela está pues preocupada por saber qué pasó con su hermano, ¿no? O sea, pues se sabe que lo mataron, pero las crónicas de Tacubaya son muy sangrientas y muy fuertes, que mencionan que posiblemente Juan Díaz Covarrubias fue desconfigurado totalmente, ¿no? Según Altamirano fue a recogerlo, yo no le creo, porque sabríamos dónde estuviera, ¿no? Pero una crónica dice que vieron que Juan Díaz se andaba medio moviendo tantito y le dispararon hasta desconfigurarlo. Entonces fue imposible que sus familiares lo reconocieran, ¿no? Entonces Adela, en esta intriga, busca qué fue de mi hermano, dónde está, dónde terminó, pues se pone en contacto con él por medio de una sesión espiritista, y Juan Díaz Covarrubias le dicta un poema diciéndole dónde está, ¿no? Y el que escribe el artículo menciona como es una lástima que no haya espíritus como Lope de Vega que dicten poemas. Se va a hacer algo como muy bello. Entonces como que este tipo de cosas pues van a estar presentes en el tomo 2, sobre todo en Juan Díaz Covarrubias y en Soledad Manero, quienes pues bueno, el espiritismo fue parte fundamental, ¿no? de las modas adquiridas, ¿no? europeas. Y pues bueno, también estoy por ahí, creo que ya ubiqué como otras 2 poetas, no sé si las voy a poner porque no he encontrado hasta ahorita nada de ellas, pero bueno, ya el tomo 2 ya pues hará pues un número de 20 poetas jalapeños desde 1800 hasta 1917, que es cuando muere Joaquín Arcadio Pagaza, y pues yo con eso ya entrego como este proyecto decimonónico para que pues algunos de ellos, si no es que pues es imposible que todos, ¿no? Porque pues también no todos tienen esta pues importancia o estilo, ¿no? Pero algunos sí tienen que ser reconsiderados para estar en el Parnaso mexicano junto con los grandes como Gutiérrez Nájera, Justo Sierra. Yo pondría de la Bohemia a Ricardo y a Josefina. Siento que deben de estar y deben ser conocidos y deben ser estudiados para que pues formen parte, ¿no? de este Parnaso mexicano. Coincido totalmente contigo, y aquí hago un paréntesis y una invitación a la comunidad de Yo Leo, que, bueno, la comunidad de Yo Leo lo debería de saber, y quien no es perteneciente todavía de la comunidad de Yo Leo, hay un capítulo de Yo Leo que hablo de Díaz Covarrubias, de su famosa novela de Gil Gómez, El Insurgente, porque todo el mundo habla de siempre, hace poco, hace unos meses, ¿no? Cuando tiene lugar, ¿no? El mes patrio, en septiembre y demás, y siempre hablan de lo típico, ¿no? Y se olvidan de esta novela que refiere precisamente en una perspectiva histórica, ¿no? Siguiendo un poco esta escuela de Walter Scott y demás de Europa, y tiene Gil Gómez, ¿no? El hijo del médico, y esta historia sí de romántica, pero inmersa. Y que habla de Jalapa también en un pedacito, ¿no? Y hasta de su papá sale hablando ahí. También voy a hacer un paréntesis aquí de un tema que también saqué sin querer. En La Bohemia, con Carmen Cortés y Santana, El Parnaso con Juan Díaz Covarrubias. Las relaciones homoafectivas y lesboafectivas del México del siglo XIX es un tema también muy poco estudiado, y la relación que tiene Juan Díaz Covarrubias con su amigo Manuel Mateos tiene ahí como mucho que ver, tiene mucho que estudiarse, ¿no? Juan Carrión, su biógrafo, pone, ¿no? Juan y Manuel Mateo se amaban, vivían juntos, se inspiraban el uno al otro, ¿no? Obviamente pues las relaciones decimonónicas eran sumamente apasionadas, ¿no? Pero 150 años después, 200 años después, ya las podemos ver también desde otro punto de vista,
¿no? Por otro lado, Ignacio Manuel Altamirano menciona que era muy chistoso ver la relación de Juan y Manuel, porque Juan pues era chiquito, delgadito, bonito, y el Manuel Mateos aquí mamado, fuerte, alto, ¿no? Y que eran una pareja de amigos, muy, pues muy curiosa, ¿no? Pero obviamente también Juan pues tiene sus escritos donde se enamora perdidamente de una mujer y que pues no le hace caso, ¿no? Y se va a refugiar en Manuel Mateos. Entonces, pues, hay este tipo de cosas, cosas que ellos escribieron tal cual. O sea, no es como que yo esté inventando como Leonardo Pasquel. O sea, son cosas que Juan Díaz tal cual escribió, ¿no? Y que Manuel Mateos también. Lástima que la obra de Manuel Mateos se haya perdido, porque creo que no hay como tal. De su hermano sí, ¿no? Juan Mateos. Pero de Manuel Mateos, lamentablemente, no. Apenas encontré su retrato. Y sí es muy guapillo. Pero, y sí se ve muy diferente a Juan Díaz Covarrubias, o sea, como que sí se ve como más acá, más fortachón, y el Juan Díaz ahí todo chiquito, jalapeño. Y María del Carmen Cortés Santana, toda su obra se la dedicó a las mujeres. No tuvo esposo, no tuvo novio. Yo creo que por eso Leonardo Pasquel dijo que era retraída. Y no pensó en la posibilidad de que no le gustaran los hombres. Prefiere que sea una mujer retraída a que una mujer que neta decidió no tener novio, ¿no? Porque también es otra cosa que yo no estoy inventando. Su obra está totalmente dedicada a las mujeres. Yo puse 2 poemas ahí en la antología que hablan un poco sobre eso. Su oda a María Herrera y su poema a su íntima amiga Guadalupe R., ¿no? Con el poema de Guadalupe R. le dice: nuestro amor es tan puro y tan santo que solo necesita la bendición de Dios. Ahí nos da para mucho, ¿no? Y cuánto no de esa información, cuántas historias no nos estamos perdiendo y que están en la poesía, ¿no? Ni siquiera nos tenemos que ir a sus biografías, están en su obra tal cual, ¿no? Creo que hay que revisarlas y hay que darles en otro contexto, porque podrían ser símbolos que podrían necesitar la gente, ¿no? Y ver que estas relaciones existían, siguen existiendo y que ellos pues las exponían, ¿no? Las exponía a todo el mundo. La carta que Josefina le escribe a Ricardo donde lo balconea y que ni le está haciendo caso, o sea, son historias que ellos mismos compartieron en su momento y que si nos las regalaron es momentos, años después, pues de revisarlas y ver qué tan profundas pueden ser esas historias. Clotilde Zárate tampoco se casó, María Herrera tampoco se casó, Manuela Leverna por ahí siempre la ponen como amiga íntima de Clotilde Zárate. Ahí hay algo que podría revisarse, que quizá yo lo pongo ahí para que alguien venga y si quieren lo revisen, porque creo que da para mucho. O sea, yo no me había dado cuenta del alcance que podría haber tenido este libro, porque justo un maestro me decía, pues que también mencionas la historia de la educación en Veracruz y esto puede ser como un camino para comenzar a estudiarla, ¿no? Uno de los archivos más increíbles que encontré en el archivo histórico de Jalapa son cartas de Clotilde y de sus hermanos pidiendo chamba en una escuela. Ahora su mamá pues más acá, más viva, porque les puso así como: oigan, vi que pusieron en su periódico el anuncio de que necesitaban maestras, pues yo me quiero postular como directora, y la contrataron como directora. También pidieron chamba a sus hijas, Ana Luisa, que Ana Luisa también tiene una onda ahí con las primeras normalistas de México, por ella sí traspasó el siglo XX. Clotilde Zárate también pide chamba, su hermano Eduardo pidió chamba, y una carta bien chistosa porque en una pide chamba y en otra dice como: oiga, no me imaginé que fueran tantas mujeres, voy a renunciar. O sea, de alumnas, ¿no? Y dice: mejor me sigo dando clases en la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, hay que, o sea, yo invitaré a la gente que tiene porque los archivos al final de cuentas no son de los investigadores nada más, son de la gente, son de los pobladores. Vayan, revísenlos, porque pueden encontrar historias muy interesantes, historias que están pidiendo ser contadas de nuevo. Sí, y creo que ese es el elemento fundamental de la comunicación, ¿no? Oral o escrita. En este caso, pues son testimonios escritos, y creo que esa es la esencia. Y este tema que tú mencionas precisamente de las relaciones homosexuales y demás, es importante. Es decir, siempre nosotros vamos a hablar de homosexualidad en el siglo XIX, siempre vamos a hablar del baile de los 41. Pues aquellos que son fanáticos y demás, o sea, hasta hay una película en Netflix que no, pues siglo XX, ¿no? Ya serían. Sí, no, pues sí. Siglo XX, o sea, o el Bustamante, ¿no? Podría Sí, ser. sí, o sea, hay una infinidad de historias. Esta suspicacia que había entre Sherlock Holmes
y Watson, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, siempre había esa suposición y demás, pero porque era un tema tabú. O sea, no olvidemos lo que le pasó a Oscar Wilde. Claro. Oscar Wilde, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX, el realismo inglés, y ¿qué sabemos de la historia de Oscar Wilde, ¿no? Encarcelado precisamente por su preferencia, ¿no? Porque era un delito. Entonces, ese tipo de situaciones que uno diría, pues en el siglo XIX, pero en el siglo XX, ¿no? También seguía siendo un delito, ¿no? Entonces, son ese tipo de temas que, como tú bien dices, hoy ya los podemos tratar porque ya la sociedad ha tenido una apertura, y entonces era como de, aquí tenemos que pecar de esta máxima, y voy a seguir insistiendo con esta máxima, de nada viene de la nada. Es voltear y decir, nada de creernos nosotros siglo XX, siglo XXI, los librepensadores. En el siglo XIX ya lo eran, ya lo vivían, solamente que no lo podían referir tan abiertamente como tal vez hoy se puede hacer, porque había un tabú, porque había un señalamiento. O sea, tal vez estos personajes que podemos ver en tu antología, que ocuparon puestos políticos y demás, si hubieran tal vez salido del closet, los hubieran hecho a un lado, los hubieran tachado, los hubieran difamado, los hubieran puesto trabas para no poder trascender. Entonces sabemos de cientos de historias, y hoy en día ocurre lo mismo, ¿no? Muchas veces en el mundo de la farándula, ¿no? Que es un actor y demás, y que tiene todas las groupies y demás, y que de repente dijera, a mí me gustan los hombres, pierde esa fuerza, ¿no? Y entonces incluso sus representantes de, no los rebeles. Si lo estamos viviendo ahora, tal vez en el siglo XXI, ¿qué nos sorprende que hace 150 años o 200 años tuviera lugar? Entonces, obviamente no vamos a caer en la falacia de decir, sí lo eran aquí, sino es ponerlo sobre la mesa como un tema. Entonces, esto que mencionas, la historia de Díaz Covarrubias, creo que es la emblemática, ¿no? Porque lo dicen explícitamente, pero uno muchas veces quiere envolverlo en la simbología romántica, en la simbología del siglo XIX de, no, es un amor nada más entre amigos, ¿no? Son amigos íntimos. Ahora, ¿por qué se ensañaron tanto con la muerte justo con ellos dos? O sea, Manuel y Juan fueron los que peor les fue, ¿no? O sea, sí tienen por ahí como algo que revisarse. Y justo por eso está este término ambiguo de relaciones homoafectivas, porque entonces incluye relaciones amistosas, ¿no? Tal cual. Pero abre la posibilidad de que esas relaciones amistosas fueran también en un nivel más o menos, pues, más apasionado, menos apasionado. Pero ya pone la posibilidad también, pues, de una historia queer mexicana, ¿no? La cual, pues, también es muy necesaria porque todo lo que sabemos es a partir del siglo XX, ¿no? Obviamente a partir del conocimiento de esas etiquetas, de todos los movimientos de todo el mundo, pero hay que revisar si no hay por ahí una pequeña posibilidad de que hubiera una historia por ahí que fuera, pues, trascendente, ¿no? También para la época. O sea, yo creo que no fue de gratis que escribieran tanto sobre esta relación de amistad de Juan Díaz y Manuel Mateos, ¿no? Ahí hay algo también, ¿no? Que hay que revisar quizá con otros ojos y ver cómo funciona, ¿no? Sí, y es que tenemos que partir del hecho también, o sea, por ejemplo, este tipo de relaciones se veía desde Grecia, entonces, y era bien visto, ¿no? En los efebos, y ese tipo de situaciones. Entonces, pues, pensar que el romanticismo retoma estas ideas, ¿no? Retoma estas ideas renacentistas y en consecuencia clásicas, ¿por qué nos debe de sorprender? ¿No? O sea, si el espíritu del romanticismo era retomar estas ideas, estos tópicos renacentistas, que a su vez ellos se basan en los tópicos clásicos, ¿por qué? Y yo digo que esta teoría que tú mencionas, particularmente de Díaz Covarrubias, es puntual. O sea, ¿por qué al grado de destrozarlo, ¿no? A punta de balazos, ¿no? De estos mártires de Tacubaya, ¿no? Un suceso muy, muy impactante en la historia de México, y es por qué se ensañaron. O sea, tal vez había una intención todavía más allá de rebelarse ante el gobierno. Ese tipo de situaciones, ¿no? Y como tú bien dices, estos autores también reflejan esa pasión por la expresión. O sea, cuánto publicaban, ¿no? O sea, hoy en día es como, hoy en día lo podemos tal vez entender, pero pues por plataformas digitales, ¿no? Graban y videos, y dices, ¿y a qué horas comen? Y están streameando y todo el tiempo. Pues pensemos que hace 150 años que no había esas plataformas, era escribir, y son textos que siguen una estructura incluso clásica. O sea, porque hoy podrías decir, pues con el verso libre, pues puedes escribir, es lluvia de ideas, y simplemente pues no le das una estructura. Pero aquí es con métrica, rima, mencionan a personajes incluso clásicos, ¿no? Hay poemas que tú antologas, ¿no? Que hablan de estos personajes, de dioses mitológicos. Entonces, exactamente, entonces mencionan ciudades, mencionan personajes. Entonces ahí está su bagaje intelectual, ¿no? O sea,
no por ser de provincia, no les llegaban como los restos de las literaturas. O sea, se ve que leyeron a los franceses, a los españoles, a los europeos, sobre todo en el tomo 2 viene mucha imitación. Se ve que hay una búsqueda por pues, imitar a los franceses, y justo con Nancy, una amiga que tenemos en común, le comentaba que el poeta Joaquín Castillo y Lanzas tradujo un poema, que no me acuerdo ahorita el nombre del escritor original, que se llama La hoja seca. Y Manuel de la Verna, 60 años después, publicó un poema llamado La hoja seca, que es muy similar, ¿no? Entonces, tanto las mujeres como los hombres en Jalapa tenían alcance a las mejores producciones literarias del mundo, o a las mejores traducciones, ¿no? Y eso se ve mucho pues, en su obra poética, lo cual nos hace pensar realmente cuál fue el papel de la mujer en provincia en las escuelas, ¿no? O sea, posiblemente sí, no matriculaban mujeres, pero pues, es obvio que a mí o a ellas pues sí les dejaban entrar a las escuelas, ¿no? O a los círculos literarios, ¿no? También nos pone a pensar como pues, en estos temas pues, de género, ¿no? Como ya en el siglo XIX pues sí había una conciencia, y cómo los poetas, siendo lo que son estas vacas sagradas, ellos mismos las catalogan como las poetas, ¿no? Como a Josefa Murillo, por ejemplo, en Tlacotalpa, María Enriqueta Camarillo en Coatepec, que es como la más patrona de todas las veracruzanas, ¿no? Entonces, pues sí hay una mutua admiración entre decimonónicos y decimonónicas, y creo que es importante voltearlo a ver y ver cómo se fueron también tejiendo, ¿no? Estas relaciones entre la Ciudad de México, la ciudad de Jalapa, que pues, siempre tienen al parecer una muy buena relación, sobre todo intelectual, ¿no? Hay escritores que, por ejemplo, Guillermo Prieto, Manuel Paino, Manuel M. Flores, pasan temporadas en Jalapa y ahí publican libros también, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo también venían a Jalapa a gentrificar Jalapa en el siglo XIX y ver también cómo esto afectaba pues, sus producciones literarias. Y es que otra vez regresamos a lo mismo. Ese retrato del México del siglo XIX es importante que lo tengamos. Es el germen de nuestra nación. Entonces, siempre que todo el tiempo estamos hablando de nuestra nación, hoy que tenemos hoy en día en México un presidente que todo el tiempo está haciendo referencias históricas, está hablando de personajes que tal vez son de principios del siglo XX, pero que nacieron en el siglo XIX. Claro. Estar hablando de un Francisco I. Madero, estar hablando de estos personajes, hasta incluso de un Lázaro Cárdenas, pero son personajes que tienen todavía este bagaje de finales del siglo XIX, principios del XX. Esto que tú mencionas de la cultura, otra vez regresamos a lo mismo, tal vez es ese negrito en el arroz, hoy que estamos en estas épocas entre fifís y chairos y demás, de ricos y no ricos, y la desigualdad social y la polarización, que es este término que le fascina a la gente hoy usar principalmente en aspectos políticos y sociales. Pero de todos modos, como que ves, pero no eran tan egoístas. O sea, obviamente sí, estos periódicos, estos libros, pues iban dirigidos a un círculo selecto, claro, ¿no? Porque, insisto, el analfabetismo en México sí era muy importante. Sí. Pero hoy, viendo los 150 años después, que tal vez somos analfabetas funcionales, o tenemos una población analfabeta funcional, pero como tú bien dices, acercarse a los archivos, ver ese México, conocer, no simplemente irte a la fácil, o sea, como que tener esta cierta curiosidad de conocer al México de provincia, sí, pero no solamente quedarte con los típicos autores, ¿no? Micros, Ángel de Campo, algunas historias del mismo Guillermo Prieto, ver las historias, las novelas, ¿no? Como estas de La Rumba y demás del mismo Micros, estar hablando de estas historias que son muy prototípicas, que por eso están en Porrúa, y esas editoriales que son muy cercanas, sino acercarse. O sea, por ejemplo, esta investigadora Clementina Díaz, ¿no? Que habla mucho de Juan Díaz Covarrubias, es sus ediciones, ¿no? Que pues principalmente son de la UNAM y demás, con empaparse de ese contexto, ¿no? Claro. Y también entender que en el siglo XIX no todo era arte. O sea, hoy muchas veces concebimos al artista y solo se dedica a su arte. Eran maestros, eran políticos, le daban vida a la vida, válgase la redundancia, a la vida cultural, a la vida nacional. Entonces, incluso eran celebridades. Sí. Entonces, esto de que haya periódicos
es importante, o sea, ¿qué les costaba a ellos quedarse nada más en su círculo de lectura, compartir textos, como existía, ¿no? O sea, justamente como lo vemos en el decadentismo, ¿no? Este grupo, ¿no? De Bernardo Couto Castillo y demás autores característicos principalmente del decadentismo, pues sí se juntaban tomando y demás en los bares, etcétera, pero de todos modos tenían su revista, ¿no? Y tenemos a un gran dibujante como Julio Ruelas. Y lo mismo podríamos mencionar a Ignacio Manuel Altamirano, a su maestro, Ignacio Ramírez, ¿no? El nigromante, que creo que hasta ese apodo queda muy bien para referir al siglo XIX, ¿no? Esta nigromancia, ¿no? De muchas perspectivas, respetarse las posturas políticas. El ejemplo claro aquí lo tenemos en esta antología, ¿no? Esto que hemos mencionado, estas perspectivas, algunos conservadores, otros liberales, y podían convivir, se respetaban, no se marcaban como spam hoy en día y te censuro, lo que hoy vivimos, ¿no? Hoy que vivimos en una época donde el algoritmo te sigue alimentando solo tus intereses, no te muestra otras formas. Si hay otra forma, el algoritmo te lo evita. Entonces tú sigues alimentándote siguiendo personajes, contenidos que comulgan con tus búsquedas, comulgan con lo que le diste like. Y en estas épocas tenemos autores que tenían intereses, autores, perspectivas, estilos, posturas y demás. Aquí podemos ver autores que hablan muy íntimamente, casi existencialmente, haciendo una anacronía, y tenemos gente que menciona a Dios, ¿no? Como centro, ¿no? Que después tenemos obviamente autores de estos canónicos, ¿no? Casi de entre tú y yo, mi madre, como un Dios, ¿no? Estar hablando, es la importancia de este espiritismo, tanto desde una perspectiva religiosa como desde esta perspectiva esotérica. Claro. O sea, y todavía estamos en un contexto positivista, de la importancia de la ciencia y demás, pero tenemos estos autores que dicen, pues como que no nos interesa tanto el positivismo, nos interesa más la emoción, las sensaciones, lo esotérico, que obviamente los modernistas lo van a potencializar totalmente con sus misas negras y demás, que lo vemos en diferentes composiciones. Pero estos autores, creo, y estas autoras sobre todo, nos muestran esas perspectivas, y eso creo que es lo encomiable, como tú bien dices. Creo que el objetivo lo estás cumpliendo. Entonces la invitación justamente es eso, que se acerquen no solamente a tu antología, sino a estos archivos, sino que comiencen a investigar algo tan básico como ver los nombres de las calles. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué esta calle se llama así? ¿Quién es esa persona? Por ejemplo, yo que soy de Nezahualcóyotl, pues obviamente nosotros tenemos nombres exóticos de canciones y facultades de la UNAM y demás, pero también hay nombres de personajes que muchas veces ni sabes, que piensas que es otro, pero en realidad el que está ahí es el abuelo, el tatarabuelo, que tú pensabas que era un homónimo. Lo mismo pasa, o sea, de aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay ciertas calles que son de nombres de escritores que tú ni sabes, que dices, pues este nombre de esta mujer, de este hombre, pues ¿por qué se llama la calle así? Y de pronto comienzas a escarbar y descubres, ¿no? Que está este reconocimiento, pero también está el otro polo que tú mencionabas en el caso de esta lápida olvidada, ¿no? Que de pronto no reconocemos a esos personajes, ¿no? Y esta escena que tú muestras, ¿no? Que nos describes de acá la casi mansión del cadáver del exgobernador, y al lado una lápida olvidada, que es muy romántico, muy del siglo XIX, muy bohemio. Muy bohemio. Pero que también habla mal de nosotros, ¿no? O sea, como generaciones futuras, de no reconocer a los que vienen atrás, comulguemos o no comulguemos. Incluso para debatir contra alguien, pues necesitas de ese contraargumento, necesitas de esas situaciones. Entonces, ahorita que nos compartes, o sea, como por decirlo así, como esta primicia relacionado con el volumen 2, creo que es muy atractivo precisamente, ¿no? Como que estás generando este sándwich, ¿no? Como que este es el del medio y estás generando, ¿no? Los maestros de estos 4 autores, 4 autoras, y después la influencia que tuvieron, ¿no? De una u otra manera, o sea, otra vez, la máxima de este espacio, nada viene de la nada. Estos autores no nacieron por ósmosis, son producto de una tradición, son producto de unos maestros, y estos mismos autores, estas mismas autoras, generaron una escuela. Entonces, y se ve reflejado, al grado de que hoy en día tal vez lo podemos seguir viendo. Seguimos tal vez rastreando ciertos tópicos, ciertos manejos, ciertos intereses, o esto que tú dices, tal vez hasta con un valor histórico, antropológico, sociológico, de conocer estas situaciones, estos guiños, estos intereses, a través de la escritura de un poema que quieras o no, o queramos o no, mejor dicho, tiene esta situación un tanto ecléctica, un tanto simbólica, que aquí podemos leer
entre líneas, porque siempre también lo decimos en este espacio, muchas veces hay que leer más allá del texto. Claro. No solamente quedarnos con lo que dice, muchas veces enfocarnos de por qué escogió esas palabras, qué hay entre líneas, qué mensaje nos quiere decir. Y esto que tú mencionabas de estas relaciones, de estos intereses, lo podemos muchas veces percibir. Obviamente no deja de ser una hipótesis, o tendríamos que tener el talento de la hermana de Díaz Covarrubias y poder hacer una sesión espiritista y preguntarles a estos autores, a estas autoras, un golpe sí, 2 golpes no. Es verdad que tuviste una relación más que amistosa con este personaje que se menciona y saberlo. Podemos hacer el intento, pero mientras es hacer una tesis, hacer la invitación a que cada quien tome una postura, que digan, no, estás exagerando, estás siguiendo el tópico que hizo Propercio desde la antigüedad, o simplemente decir, no, sí, tal vez valiéndose de este tópico, se aprovecha de ese lugar para no mostrar de manera tan explícita cierto mensaje político. Por ejemplo, los periódicos. Ahorita nos estamos enfocando en los periódicos relacionados con la literatura, pero el periódico es un elemento fundamental en la historia de México. No podemos entender la Revolución Mexicana sin los periódicos. Entonces dices, los periódicos eran un elemento vital, formaban criterios, invitaban a la gente, mostraban perspectivas. Y en el ámbito literario no es la excepción. Entonces, el periódico como este elemento de cohesión, de grupos tanto reducidos, por llamarles reducidos, como puede ser la Bohemia Jalapeña de 8 personajes, y puede ser una nación, como pueden ser los periódicos que dieron pie a dar constancia de las injusticias que había en el porfiriato y que desembocaron en lo que la 3T, ¿no? La tercera transformación, ¿no? Que mencionan. Algo tan importante, ¿no? Sí. Entonces, creo que trabajos como el tuyo, creo que eso es lo invaluable que se logra. Generar esta conciencia, no ver que dices, en el siglo XIX podemos verlo así, algo tan simple así como de, sí escribían, pero no, esto es verlo más allá, ¿no? Claro. Ver más allá de lo evidente y ver en esta antología esas muestras, esos intereses que justamente como tú bien mencionas, en el prólogo lo podemos ver, ¿no? Porque sí nos van envolviendo al siglo XIX, Jalapa, es como si fuera esta postal enorme que dices, México siglo XIX, y de repente comienzas a hacer un close-up muy específico a Jalapa que dices, esta situación que tú mencionabas que lo viviste, en este conflicto de a dónde delimitar. Entonces, tú puedes hablar México siglo XIX o el mundo siglo XIX, después lo focalizas a México, después lo focalizas a Jalapa, y tú en este caso lo focalizaste a un suplemento, a un periódico llamado La Bohemia Jalapeña. Y de eso te dio, sembraste la semilla y surgen autores, autoras, textos, que como tú bien dices, ¿no? Comienzan a mostrarnos el modus vivendi, los tópicos que nos interesan a los filólogos, estas situaciones dialécticas, retóricas, pero que son personas. O sea, claro, estos son autores, son autoras, son hombres, son mujeres que no solamente vivían enajenadamente escribiendo, aunque el número de composiciones a veces nos hace pensar lo contrario, pero también cuando nos enteramos gracias también a investigaciones como la tuya de su vida, personajes que murieron tan jóvenes. ¿No? O sea, aquí tienes la referencia de una poeta, ¿no? que muere joven, ¿no? Y todo el tiempo la están mencionando y como que destaca, ¿no? Que en esas épocas de niños genios y demás, y dices, tener esa capacidad, como tú bien mencionas, ¿no? Tal vez no eran matriculadas, pero tenían institutrices, o podían, en vez de decirle, niña, aléjate de aquí, son pláticas de adultos, no, al contrario, ¿no? Escuchaban las tertulias, porque era también algo muy importante. Es decir, hoy en día, pues podemos estar enajenados en el celular y punto, pero en esa época la tertulia, ¿no? Algo que muchas veces tenemos el tópico en Veracruz, ¿no? La gente tomándose su café, su pan y demás, y platicando, ¿no? O incluso la imagen que tenemos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo lo comparto a la comunidad y te lo comparto a ti, Francisco, mi papá es de Veracruz. Te contaba, ¿no? De que pues te salías con tu sillita porque hacía mucho calor, te salías y platicabas con el vecino, platicabas entre la familia. Las tertulias eran algo muy importante, la sobremesa. Terminabas de comer y no era de cada quien a su cuarto a ver su streaming porque ya cada cuarto tiene una televisión. No, era de sentarse, platicar, que llegara la visita y era comer, y el momento de la comida era la tertulia. Pues todas esas circunstancias, todas esas situaciones del México decimonónico se traslada muchas veces a la literatura. Obviamente tenemos esta literatura costumbrista, naturalista, realista, pero también tenemos esta literatura que está en este ámbito abstracto a veces, ¿no? De me está refiriendo a un espacio específico, una anécdota, es una situación creada. Entonces, esa creo que es la invitación a la comunidad de Yo Leo, ¿no? Que se apasione
por algo, por un tema, hasta las últimas consecuencias, al grado de andar buscando familiares, contactando nietos, que eso es justamente un tema que ahorita también te quisiera preguntar, si has tenido acercamientos de familiares de esta persona, de oye, ya me enteré de que estás hablando de mi abuelo, de mi abuela, o solamente este caso que nos compartiste. Pero para cerrar la idea, creo que esa es la invitación, estar mirando hacia atrás. Ahorita hablamos de México porque pues es nuestra nación, es nuestro tema, pero también lo podemos buscar a nivel mundial. O sea, hoy en esta época de la globalización, pues otra vez es importante estar retomando estos aspectos y estas circunstancias. Pero ya un poco para darle cauce a esta charla, Francisco, ¿cuándo tienes vislumbrado este segundo volumen, este segundo tomo, esta segunda parte, ahora de El Parnaso Jalapeño? Pues yo espero que esté listo a finales del próximo año, para que posiblemente en el primer tercio de los primeros 3 meses del 2024 tal vez podría ser publicado. Pues yo creo que sí, más o menos como por esos meses va a estar ya publicado. Ya te invitaré para que vayas a la presentación. Lo vamos a presentar con una sesión espiritista para que tenga todo el sentido del mundo este segundo tomo, y para que se den cuenta los decimonónicos que seguimos hablando de ellos, que creían que no, se iban a olvidar, pero pues no. Pero sí, a finales del 2023, principios del 2024, posiblemente ya esté disponible el libro. Y haciendo unos pasos hacia atrás, en relación con este tomo 1, ¿todavía hay ejemplares? ¿Ya no hay ejemplares? ¿Piensas hacer tal vez una reedición o una reimpresión, o automáticamente como que ya es punto y aparte y te vas a enfocar solamente en el tomo 2? Pues todavía quedan algunos ejemplares, como mencionaba, solo se hizo un tiraje de 200. Todavía quedan algunos que todavía están buscando una biblioteca, todavía están buscando un dueño, una dueña. Entonces los libros están en librerías de Jalapa. Aquí en la Ciudad de México todavía no, pero pues me pueden contactar por medio de mis redes sociales, y ya por ahí me pueden escribir para solicitar un ejemplar. En Instagram estoy como IAMJacome, en Twitter también. Entonces, si dicen que vienen de Yo Leo, les puedo hacer un descuento acá increíble para que pues se animen a comprarlo, para que se animen a conocer a estos bohemios, y pues que finalmente estos libros tengan su finalidad, que es estar en una casa y ser leídos y ser conocidos. Perfecto, no, pues muchas gracias, qué honor le das al espacio. Y sí, entonces ya, viéndolos a ustedes, comunidad de Yo Leo, mientras nuestro invitado estaba diciendo sus redes sociales, apareció en pantalla, para que lo anoten bien, vean bien, no se vayan a equivocar y le andan mandando mensajes a un homónimo o algo por el estilo. No, vean muy bien las redes sociales, está muy claro en la pantalla, anótenlo. Se pueden acercar entonces tanto vía Instagram como vía Twitter, y acérquense a esta antología que, como pueden ver a partir de esta plática, muestra este interés genuino que tendríamos que tener por el México del pasado, no nada más viéndolo como la semilla de nuestra nación, sino como algo que muchas veces seguimos retomando, ¿no? Por eso la frase y el tópico común de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchas veces cuando nosotros nos vamos empapando en estas historias y estas anécdotas o estos versos de estas grandes poetas, de estos grandes poetas, ahí está. Entonces, comunidad de Yo Leo, no desaprovechen esta oportunidad, acérquense a Francisco a sus redes sociales. Y también, si ustedes tienen algún dato, también, no solamente nada más aprovechar el descuento que nos está ofreciendo nuestro invitado, sino también si ustedes conocen a alguien, conocen algún texto, tal vez ustedes tienen alguna antología, algo, ¿no? Que muchas veces todos ahí tenemos libros arrumbados de nuestros abuelos o algo por el estilo, y nos vamos encontrando algún dato importante, alguna referencia, pues también, ¿no? ¿Por qué no hacer que la comunidad de Yo Leo también tenga su granito de arena en este proyecto que tiene Francisco? Pero bueno, antes de despedirnos, Francisco, ¿algo que quisieras más agregar? Pues nada, o sea, que yo les invitaría a que pues sean curiosos, que se pregunten cosas, que neta no saben el impacto que pueda tener una simple curiosidad. O sea, yo tuve la curiosidad de saber quién era esa mujer, y de pronto ya estoy aquí presentándoles un libro. Entonces, pues eso, reconocer a estos escritores, estas escritoras como nuestros pilares de las letras mexicanas, y pues eso, conocerlos, identificarlos y pues conocerlos, ver más allá
de los cánones ya establecidos de las letras mexicanas y ver qué sorpresas podemos tener en nuestros estados, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, porque hay mucha historia, muchos poemas, muchos cuentos, mucha novela que posiblemente ahí anda latiendo debajo de algún archivo queriendo volver a ser leída. Yo no sé desde hace cuánto estos poemas no habían sido leídos, posiblemente más de 100 años. Entonces, pues debemos la oportunidad de conocerlos y de revivirlos, no por medio de una sesión espiritista, pero sí revivirlos por medio pues de la lectura de los mismos escritores. Y pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio, a conocer a toda tu audiencia. Y pues nada, espero que nos veamos pronto y pues para el segundo tomo allá te invitaré para que volvamos a platicar. Un honor y muy agradecido, ¿no? Tanto por tu espacio, también el espacio, este escenario, ¿no? Que también nos hiciste el favor y el honor de facilitarnos todas las facilidades para tener esta charla. Y sí, pues te secundo en tu invitación, ¿no? Ser curiosos, no todo querer ya masticado, ¿no? En estas épocas del internet donde nada más googleas y ya tienes la información, copias y pegas y simplemente sigues reproduciendo lo que alguien ya trabajó, lo que alguien ya investigó, lo que alguien tal vez ya mintió, ¿no? Entonces tú claramente nos pusiste este ejemplo, ¿no? De que alguien estaba firmando, imagínate que alguien le hubiera dado una seguidilla, lo estuviera nada más replicando, sí, esta autora era muy retraída y como lo dice fulanito y ya, y no tener la curiosidad de decir, voy a investigar por mí mismo si esta afirmación es real. Y eso creo que es algo que estamos perdiendo poco a poco y que es importantísimo retomarlo, ¿no? La curiosidad, la investigación, el cuestionar las cosas, ¿no? Que no sea porque tiene un doctorado, porque tiene cierto prestigio y decir, no, pues tiene razón. Entonces yo coincido totalmente contigo, Francisco, de la importancia de ser curioso, de investigar y de llegar hasta las últimas instancias. Y en relación con lo que me haces el honor, pues sí, estamos al pendiente, ¿no? Tanto yo como la comunidad de Yo Leo vamos a estar al pendiente de la transición, la evolución o el proceso, más que evolución, el proceso de esta investigación, esperando que este tomo se agote, estos 200 ejemplares se agoten, que incluso hasta te estén solicitando reimpresiones y demás, que pues eso es justamente, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? El propósito es que esta antología esté en una biblioteca, genere un interés, sea compartido, todo eso que es la riqueza de la comunicación, la riqueza del arte en general, ¿no? Estar volviendo a alguien trascendente. Estamos hablando con personas que murieron hace más de 100 años, 150 años, tú bien decías, más de 100 años que tal vez no se habían leído estos poemas, o los habían leído, pero una persona en un lugar muy íntimo, sin exponerlo de manera masiva, como puede ser esto, ¿no? Aunque sea un pequeño grano de arena, ¿no? En esta inmensa playa, pero ahí está, ¿no? Aquí está este volumen que puede ser el inicio de una larga travesía, tanto tuya como de alguien que te secunde, que diga, yo quiero investigar qué se escribió en mi pueblo y demás. Pues comunidad de Yo Leo, ¿por qué no hacer escuela como lo hizo, como espero que lo logre nuestro invitado? Pero bueno, pues infinitas gracias por todo. Y también infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Y como siempre, antes de despedirme, pues les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, comenten qué les pareció, les interesa adquirir esta antología, qué les pareció estas historias, estas anécdotas tanto de Francisco, qué hizo para conseguir conocer a los autores y darnos a conocer a los autores, a las autoras, las temáticas, lo que refleja, lo que representa sus objetivos. También pueden usar el espacio de comentarios para acercarnos, ¿no? Si ustedes tienen algún documento, conocen a alguien, también podemos abonarle al corpus de nuestro invitado. O bien usar el espacio de comentarios para sugerencias, propuestas, perspectivas y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, la cordial invitación para compartir o cualquiera de los videos que componen a Yo Leo. A su vez, también, sin olvidar, ya que mencionaban las redes sociales de nuestro invitado, pues las redes sociales también de este espacio, si por si acaso por ahí se perdieron y no alcanzaron a ver bien o a copiar bien las redes sociales de Francisco, pues también pueden mandarme un mensaje a mí por alguna de las distintas redes sociales o por comentarios a este video, y yo con toda confianza, si también le quieren hacer llegar comentarios a Francisco y son un tanto tímidos o tímidas y no se atreven a escribirle directamente, pueden usar este espacio y yo con toda confianza se lo haré llegar a nuestro invitado. Y ahora sí, comunidad de Yo Leo, pues sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.